Mi corazón latía a 1000 por hora mientras me escondía en el patio trasero. O lo que hicieron fue como si jamás hubiera estado presente en esta casa. Pero yo tenía pruebas de lo contrario. Esta es mi casa, y lo reclamaré. Con la cámara oculta en mi mano, observé cómo Roberto y Catalina entraban por la puerta principal con las llaves de mi hogar. Roberto abrió la puerta con un gesto arrogante y se adentró en el interior, seguido por Catalina, que llevaba una carpeta bajo el brazo. Observé a Catalina tocar el contrato de compraventa en la mesa del salón, mientras Roberto miraba alrededor, como si estuviera inspeccionando cada rincón. La furia me consumía, pero tenía que mantenerme calmada. Tenían que ser conscientes de que estaba presente. Aseguréme con un suspiro que mi pulso no fuera detectable y seguí grabando con la cámara en mi mano. Catalina abrió la carpeta y miró el contrato, mientras Roberto se dirigía a la cocina, como si estuviera buscando algo. Diga, Roberto, dijo Catalina con voz suave. Ya tienes los papeles del banco. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna. La luz del sol que entraba por la ventana no alcanzaba las sombras de la casa. No estaba segura de si era solo mi imaginación, pero me pareció ver una sombra extraña detrás de Roberto. El contrato de compraventa colgaba en la pared como un espectro amenazador. Lo miraba fijamente mientras repasaba las líneas con una mirada implacable. Esta era mi casa, y lo reclamaré. La frase resonaba en mi cabeza como un mantra. Me daba fuerzas para seguir adelante. Cada día que pasaba, me sentía más presionada por el juicio. Roberto y Catalina se creían dueños de todo, pero yo tenía pruebas contundentes que demuestran su impostura legal. Practiqué mi testimonio frente al espejo durante horas, buscando la mirada firme, la voz segura, la convicción inquebrantable. La audiencia se acercaba rápidamente, y cada detalle importaba. Elena, ¿estás preparada para esto?, preguntó Miguel, mi abogado, con una expresión seria. Simulamos la audiencia en mi dormitorio. Responda como si estuviera frente al juez. Me instruyó. Inhalé profundamente y comencé a hablar. Recuerdo cada palabra, cada gesto, cada inflexión de voz. Cuando terminé, Miguel analizó mi desempeño. Buena pesaz, dijo. Estás más preparada de lo que piensas. Pero aún sentía la presión, el peso del juicio sobre mis hombros. No podía permitirme cometer ningún error. Revisamos juntos los puntos clave de la defensa. El abogado me mostró las anchas evidencias que teníamos. El extracto bancario donde se veían transferencias sospechosas, los mensajes de correo electrónico entre Roberto y Catalina conspirando para desposarme. Teníamos un caso sólido, pero no podía permitirme relajarme. Hasta que el juicio terminara, la ansiedad me acompañaría. Esa noche, mientras revisaba las pruebas una última vez, escuché un golpe en la puerta. Me sorprendió al ver al abogado de Roberto, con una expresión fría y calculadora. Me entregó un sobre cerrado y dijo, hay algo que necesita revisar antes del juicio. El mensaje fue directo y amenazante. Al abrir el sobre, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una solicitud de entrega de documentos. Sentí el sudor recorrerme la espalda al entrar a la sala de audiencias. La atmósfera era tensa, cargada con expectativas y silencios expectantes. Dejé mi carpeta sobre la mesa, una colección meticulosa de contratos, extractos bancarios y mensajes de correo electrónico, pruebas que Roberto no podía negar. Esta es mi casa, y lo reclamaré, pensé para mí misma, recordando mi frase leitmotiv como un faro en medio del caos. Mi abogado me dio un apretón de hombro reconfortante, antes de que me dirigiera a la declaración. Elena García Martínez, dije con voz firme. Soy propietaria legal de esta vivienda y he presentado pruebas irrefutables de la falsificación del contrato de compraventa. Describí el engaño paso a paso, detallando cómo Roberto había manipulado los documentos mientras yo estaba fuera del país. Roberto, sentado en el lado opuesto, me miró con una expresión de burla impasible. Su abogado intervino rápidamente para defender la validez de la venta, alegando que las firmas eran auténticas y que yo no había presentado ninguna objeción formal antes. El juez, un hombre corpulento con una mirada severa, escuchó atentamente ambos argumentos. Luego, tras un breve periodo de silencio, dictó una suspensión provisional de la venta, hasta que se revisaran todas las pruebas presentadas. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Podía sentir el alivio y la adrenalina fluir a través de mis venas. En relación con la solicitud de prueba de ADN por parte del demandante, dijo el juez, debería presentarla formalmente en la próxima audiencia. Sus palabras se colgaron en el aire como una promesa. La batalla no había terminado, pero había ganado un terreno crucial. El corazón me latía a 1000 por hora mientras observaba la escena desde el fondo de la sala. Roberto y Catalina sonreían con una seguridad que me hacía hervir de furia. Eran como si jamás hubiera estado presente en esta casa. Pero yo tenía pruebas del contrario. Un contrato de compraventa falsificado. Esta es mi casa y lo reclamaré.
Me agaché para recuperar el pequeño sobre conteniendo mis pruebas y sentí la adrenalina correr por mis venas. El abogado criminalista que me representaba me dio una mirada de apoyo y asentí con determinación. Era mi momento. Cuando el juez anunció que se daría paso a la sentencia provisional, me asé bruscamente. ¡Su señoría!, grité con una voz potente que atrajo todas las miradas hacia mí. El silencio invadió la sala. Roberto y Catalina se miraron con asombro. ¿Qué sucede?, preguntó el juez con un gesto de confusión. Tengo pruebas contundentes, su señoría, dije mientras apresuradamente desplegué el contrato ante todos los presentes. Este contrato que Roberto y Catalina presentaron como prueba legítima de la compraventa de mi propiedad es una falsificación. Lo he descubierto gracias a las evidencias que poseo. El juez observó el documento con atención. Sus cejas se fruncieron en señal de duda. Mi abogado, Antonio, tomó la palabra. Su señoría, le solicito que se tenga en cuenta el informe forense realizado por expertos independientes. Este informe demuestra sin lugar a dudas que las firmas en este contrato son falsificaciones y que no pertenecen a Elena, dueña legítima de la casa. El juez, con un gesto pensativo, tomó el informe y lo revisó detenidamente. Finalmente, dijo, ante estas evidencias, suspendo provisionalmente la sentencia hasta que se realice una evaluación exhaustiva del caso. Roberto y Catalina se quedaron boquiabiertos mientras yo sonreía aliviada. La batalla no había terminado, pero por fin teníamos una oportunidad real de ganar. Su señoría, dijo Antonio con firmeza. Solicitamos además que se realice un análisis de ADN de las firmas en el contrato para confirmar su falsedad y establecer la identidad del verdadero autor. El juez asintió lentamente. El estudio de ADN será fundamental para dilucidar este asunto. Solicito a los responsables legales que proporcionen las muestras necesarias lo antes posible. Sentía el sudor frío en la palma de mi mano al sostener el informe de ADN. Y yo, esta es mi casa, y lo reclamaré, murmuré para mis adentros, recordándome mi frase leitmotiv. El juez me miró con una intensidad que atravesaba mi alma. Sabía que este era el momento decisivo. Roberto, con su rostro plácido como si nada fuera cierto, se reía en silencio en la otra parte del tribunal. La evidencia que yo tenía, esa prueba de ADN que coincidiría con el contrato original, era lo único que podía cambiar el curso de todo esto. Diga, señor juez, comencé. Mi voz temblorosa pero firme. Digo, tenemos aquí un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal que demuestra la falsificación de la firma en este contrato. Este informe indica que la firma no pertenece a mi tío Roberto, como él afirmaba. El juez tomó el informe y lo analizó con detenimiento, sus ojos recorriendo cada línea y cifra con una precisión meticulosa. Entonces, como si estuviera leyendo un presagio, dijo, dado la firma del contrato de compraventa es falsa. Una ola de euforia me inundó. Lo había logrado. Roberto palideció, su rostro ahora reflejando la angustia que siempre he sentido. El juez continuó, su voz resonando en el silencio del tribunal. De ahora el contrato de compraventa se anula por ser fraudulento. La propiedad regresa a su legítima dueña. Elena, mi corazón latía con fuerza. Tal vez esta lucha había valido la pena. Tal vez mi hogar estaría a salvo. Sentí una mezcla de alivio y satisfacción al pisar la alfombra de mi casa familiar. La victoria nunca había sentido tan bien. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza. Esta es tu casa, Elena, y siempre lo será yo, dijo con voz temblorosa. Era como si las palabras hubieran derretido años de dolor y angustia. Roberto y Catalina se marcharon sin decir una palabra. El abogado que les acompañaba les susurraba algo mientras bajaban las escaleras, pero no pude escuchar. Unos minutos después, mi abogado entró en la sala con un documento en la mano. Aquí está el acta de restitución, dijo. Firme cada línea con firmeza, como si estuviera sellando mi derecho a regresar a casa. Este es solo el principio, le dije al abogado, recordando la frase leitmotiv que me había mantenido fuerte durante todo este tiempo. Esta es mi casa, y lo reclamaré. Miré hacia el escritorio donde estaba cuidadosamente guardada una copia del contrato de compraventa, uno de los documentos clave que demostró la farsa de mis tíos. Luego observé las fotos familiares en la pared, cada una un recuerdo precioso que nunca había olvidado. La sensación de pertenencia era indescriptible. El aire del atardecer se filtraba por las ventanas mientras me acomodaba en el sofá. Mi abuela estaba leyendo un libro a su lado, y yo sentía como si la vida volviera a tener sentido. Podría escuchar el sonido de los pájaros cantando en el jardín, un concierto melodioso que me llenaba de paz. Me levanté y salí al patio trasero. Abrí las ventanas y dejé que el viento soplase por toda la casa, como si estuviera purificando cada rincón de este lugar que siempre había sido mío. Dejé que el viento me llevara a los pensamientos del pasado, y respiré profundamente. Era un nuevo comienzo. Me senté en el sofá del salón, como si mi propia casa fuera un lugar ajeno. La abuela me miró con ojos llenos de compasión mientras recordaba la firma original del contrato de compraventa, aquel documento que aseguraba mi derecho a esta propiedad. Elena, dijo ella con voz tenue, lo que hicieron fue como si jamás hubieras estado presente en esta casa.
pero yo tengo pruebas de lo contrario. Me levanté y me dirigí a la mesa donde estaba el contrato, un papel tan familiar, pero ahora tan cargado de significado. Lo desplegué ante mí y marqué con mi dedo la cláusula de transferencia. Una línea que tal vez era la única barrera entre la justicia y la impunidad. Roberto y Catalina no podrán salirse con la suya, murmuré en voz baja, llena de determinación. Luego abrí mi laptop y revisé los mensajes de correo electrónico. La notificación del vendedor decía claramente: Diego se ha completado la venta de su propiedad. Una punzada de furia me recorrió el cuerpo. Me tomé un respiro profundo y llamé al notario que había estado presente en la firma original del contrato. Buenos días, señor Martínez, dije con mi voz más serena. Necesito confirmar la validez de la firma de Roberto. Pero él no ha firmado nada. El notario se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. Elena, respondió finalmente con tono preocupado. Hay algo extraño. La firma de Roberto podría haber sido alterada por un tercero. Entré en la oficina del notario, con el corazón latiendo fuerte. Este contrato de compraventa era mi ancla, mi única prueba de que esta casa siempre fue mía. Necesito ver el original. Le dije al notario, mi voz firme a pesar del nudo que me apretaba la garganta. Roberto y Catalina habían intentado borrarme, como si jamás hubiera estado presente en esta casa, pero yo tenía pruebas de lo contrario. Lo que hicieron fue una burla, una impostura legal para vender mi casa mientras yo estaba fuera del país. Esta es mi casa, y lo reclamaré, pensé con amargura. Tomé el contrato y lo examiné con lupa. Las palabras se parecían a la tinta negra y firme como la que usaba Roberto cuando firmaba documentos importantes. Pero algo no encajaba. La presión de la firma en este contrato era diferente, más suave, como si hubiera sido realizada por una mano temblorosa. Una sensación fría me recorrió la espalda. Puede que sea mi imaginación, dije en voz baja al notario. Pero la firma parece diferente. Su rostro se tensó un instante antes de volver a su expresión impasible. Puedo solicitar un análisis comparativo de firmas, ofreció. Si hay alguna duda, lo confirmaremos. Sus palabras me dieron una esperanza punzante. Asentí con vehemencia. Los días siguientes fueron interminables. Cada hora que pasaba sin noticias del informe era como una puñalada en mi corazón. Finalmente, llegó el correo con la resolución. La firma de Roberto había sido forjada. Mi pecho se llenó de furia y determinación. Pero entonces, al leer el resto del informe, un nuevo escalofrío me recorrió la columna vertebral. La fecha de la firma falsa era posterior a la fecha de compra. Llamé a la oficina de Ana, una abogada criminalista que un amigo me recomendó. El teléfono sonó por varios segundos antes de que alguien contestara. ¿Con quién habla? Soy Elena, dije con determinación. Elena, ¿de qué se trata? Necesito tu ayuda. Mis tíos han falsificado el contrato de compraventa de mi casa y la han vendido a alguien más, mientras yo estaba fuera del país. Me siento impotente, y lo que hicieron fue como si jamás hubiera estado presente en esta casa. Pero tengo pruebas de lo contrario. Lo que necesitan es un abogado. Bueno, tú eres la abogada adecuada. Tal vez sea arriesgado llamarte así a ciegas, pero necesito tu ayuda urgente. Entiendo, Elena, respondió con calma. Déjame ver tus documentos y te diré qué podemos hacer. Entonces me di cuenta de que esta era mi única esperanza. Fui al despacho de Ana en el centro de la ciudad, llevando conmigo el contrato de compraventa original, que aún conservaba bajo llave, junto a un informe del experto forense que había analizado las firmas y las había declarado fraudulentas. Elena entregó el contrato y el informe a Ana, quien lo revisó con atención. Esto es grave, dijo al final, frunciendo el ceño. Las firmas no coinciden, y este extracto bancario. Hay transacciones sospechosas aquí. Y Ana me explicó que si bien no estaba segura de poder recuperar la propiedad inmediatamente, podría interponer una demanda de anulación del contrato, y así detener a mis tíos en su intento de vender mi casa ilegalmente. Me ofreció una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, Elena. Te apoyaré cada paso del camino. Ya he contactado a los oficiales de policía para informarles de la situación, pero había un silencio tenso en la sala de juntas. Ana me miraba con una expresión seria, mientras repasaba el contrato de compraventa sobre la mesa. Yuga está redactado con muchos detalles ambiguos, dijo finalmente. Pero el más preocupante es que Roberto se apoyó en ese extracto bancario falsificado para obtener la aprobación del préstamo. Tengo la sensación. Tengo la sensación de que esto va a ser complicado. Era como si mis propios fantasmas me estuvieran acechando, conspirando contra mí en silencio. Lo sé yo, respondí con voz firme. Giga, pero tengo pruebas de que no es legal. Ese extracto bancario es falso, y yo soy la dueña legítima de esta casa. Ana asintió. Exacto. Necesitamos actuar rápido para detener la venta. Podríamos solicitar una orden de retención del bien mientras se investiga el fraude. Me sentí aliviada al escuchar sus palabras. Era lo que necesitaba.
Un plan claro, una estrategia contundente. Diga, lo haré inmediatamente respondí con determinación. Sentí un nuevo impulso de energía correr por mi cuerpo. Aunque Roberto y Catalina hubieran intentado borrarme del mapa, yo no me rendiría. Esta era mi casa, y lo reclamaré. Luego, me levanté y le pedí a Ana que enviara el expediente a mi asistente para una revisión exhaustiva. Mientras ella escribía en su ordenador, yo revisé mi bandeja de entrada en busca de correos electrónicos importantes. Pero justo cuando estaba por cerrar la ventana, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Era el abogado que representaba a Roberto y Catalina. Me sorprendió al leer el asunto. Me sorprendió al leer el asunto. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Mediación? No podía creerlo. El correo electrónico proponía una reunión para discutir una posible solución extrajudicial al conflicto, con un plazo máximo para aceptar la propuesta dentro de las próximas 24 horas. El extracto bancario que encontré era solo la punta del iceberg. Roberto y Catalina habían actuado con una audacia brutal, como si jamás hubiera estado presente en esta casa, pero yo tenía pruebas de lo contrario. Tenía que ir paso a paso, buscando cada ancla, cada detalle que pudiera darme ventaja en esta batalla legal. Mi objetivo era recuperar mi propiedad y expulsar a mis tíos ilegítimamente. Esta es mi casa, y lo reclamaré. Entonces, pensé en Marta, la vecina amable. Tal vez ella hubiera visto algo, escuchado algo. Me armé de valor y subí al patio trasero, donde siempre la veía regando sus geranios. «Duga hola, Marta Gu», dije con una sonrisa forzada. «Espero no estar molestándote, Marta asintió con la cabeza. «Diga, Elena, ¿qué te trae por aquí?» «¿Yo?», preguntó con su voz tan suave como el sonido del agua que caía de sus regaderas. Le conté mi situación, tratando de sonar segura y controlada, pero mi voz temblaba un poco al hablar de la supuesta venta de mi casa. Al final le pedí ayuda. «Marta, ¿has visto a Roberto últimamente?» Yo pregunté con esperanza. Ella se quedó pensando por un momento, acariciando una flor roja con sus dedos delgados. «Digo así, lo vi hace unos días con un cuaderno en la mano. Lo veía muy agitado, como si estuviera trabajando en algo importante». Marta me ofreció una copia del cuaderno que Roberto había dejado en el patio. «Lo encontré aquí», dijo. «Tal vez te pueda ayudar». Cuando abrí el cuaderno, mi corazón dio un vuelco. Había una foto de la firma de Roberto, pero con una fecha diferente a la que se había registrado en el contrato de compraventa, y la tinta era distinta. La marca era sutil, como una raya oscura en las letras. Era la prueba que necesitaba. Contacté inmediatamente a la policía y les conté todo, describiendo la foto del cuaderno y la firma con esa tinta diferente. Estaba llena de una mezcla confusa de alivio y determinación. Había encontrado una pieza clave que me acertaba a mi objetivo. Recuperar mi casa, había que encontrar el hilo conductor de esta impostura. Decidí hablar con el administrador de la finca, un hombre taciturno que siempre me miraba con desconfianza. Me preguntó qué quería saber y le dije que necesitaba información sobre la venta. «El banco», respondió con voz áspera, «necesitaba liquidar esa deuda pendiente. El préstamo era alto». Me quedó claro. Roberto y Catalina habían aprovechado mi ausencia para vender mi casa a un precio bajo, pero el dinero no les pertenecía. Tenían una trampa bien calculada. Entonces me acordé del extracto bancario que había encontrado en mi antiguo escritorio. Lo revisé con detenimiento y descubrí una cláusula oculta. Si se incumplía con la obligación de pago, el banco tendría derecho a reclamar la propiedad inmediatamente. «Esta es mi casa», murmuré para mis adentros, recordando mi frase leitmotiv. No me dejarían arrebatármela tan fácilmente. Llamada al abogado criminalista que Roberto y Catalina habían contratado en su momento. Tenía que analizar legalmente esa cláusula del extracto bancario. «Elena, esta es una situación complicada», dijo con voz seria por teléfono. «El banco tiene un equipo jurídico potente. Incluso podrían demandarte a ti». Me quedé helada. El peso de la lucha se hizo más tangible en ese instante. Roberto y Catalina estaban dispuestos a ir hasta el final para mantener su engaño. No solo habían traicionado mi confianza, sino que también me estaban amenazando legalmente. La biblioteca era mi refugio, un lugar donde la calma se respiraba entre las páginas gastadas de los libros antiguos. Pero ahora el silencio solo me recordaba lo que había sucedido. Mis tíos habían tomado posesión de mi casa, vendiéndola como si yo no hubiera existido. «Esa es mi casa, y lo reclamaré», murmuré en voz baja mientras abría el correo electrónico de Catalina. Capturé la dirección IP del servidor que había enviado el mensaje. Sabía que era una pista vital. Necesitaba ayuda profesional para descifrarlo todo. Me reuní con un experto forense digital, un hombre llamado Jorge, que parecía tan tranquilo como el ordenador ante él. «¿De qué tengo aquí?» «Yo», preguntó mientras analizaba el correo electrónico. Parece que alguien utilizó una VPN oculta para enviar este mensaje. Es difícil rastrear su origen. Su voz era suave pero firme. Sus palabras me llenaron de un torbellino de emociones. Miedo, rabia y una punzada de esperanza. «¿Es posible saber quién está detrás de esto, Yu?», pregunté con la voz temblorosa.
Jorge sonrió con tristeza. Diga tal vez Elena. La dirección IP que se utilizó para enviar este correo electrónico comparte la misma red con el cuaderno de Martau. Su respuesta me dejó sin aliento. El cuaderno de Marta, la única persona que podía corroborar mi versión de los hechos. El despacho del abogado era un hervidero de papeles y carpetas, pero yo me sentía como en casa. Al menos en esto, podía controlar algo. Divie, esta es mi casa, y lo reclamaré, dije para mis adentros mientras revisaba los mensajes de correo electrónico. Pruebas digitales que Roberto había dejado al descubierto. Era tan descarado, casi parecía. No confiaba en mí mismo, como si pensara que nunca regresaría. Lo que hicieron fue como si jamás hubiera estado presente en esta casa. Pero yo tenía pruebas de lo contrario. El abogado, un hombre con la mirada penetrante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, observó mi determinación. Con estas evidencias, dijo, extendiendo los documentos sobre el contrato de compraventa, podemos anular el acuerdo. Su voz era grave, pero sentí un rayo de esperanza atravesarme. Entonces me centré en la tarea, organizar cada prueba digital, cada correo electrónico, cada detalle minucioso que pudiera fortalecer mi caso. Mientras el abogado redactaba la moción de anulación de contrato con una precisión meticulosa, yo añadía al dossier el contrato forjado y el análisis forense realizado por un perito independiente. Cada pieza encajaba perfectamente en la compleja maquinaria legal. La presión era inmensa, pero no podía ceder. Sabía que esta batalla era crucial, no solo para recuperar mi propiedad, sino también para demostrar a Roberto que su juego de impostor legal había llegado a su fin. Al enviar la moción al tribunal con la fecha límite de presentación marcada en rojo, sentí un nudo en el estómago. Es una carta bomba, pensé. Pero espero que haga el trabajo. Pero justo cuando creía haber terminado mi parte del trabajo, recibí una notificación del tribunal. Mi corazón se detuvo. La moción debía presentarse antes del próximo viernes. Solo 3 días. ¿Habíamos sido tan descuidados como para olvidar esa fecha límite?